Muy buenas tardes, días. Mi nombre es Claudia Reyes. Yo soy mexicana que vive en el Reino Unido. Eh, Primero me voy a poner en manos de que el Espíritu Santo sea el instrumento que hable, que sea Él y no yo, porque me han pasado cosas maravillosas durante el ayuno. Como buena católica, nacida católica, practicábamos el ayuno, pero lo normal, lo que era en Semana Santa y cuando se pedía, se mandaba, pero yo nunca había entendido, se rezaba el rosario, siempre lo rezábamos, pero no había como una espiritualidad que fuera bajando como debiera ser. Empecé a tener muchísimos problemas en mi adolescencia, cuando me casé, al grado que yo empecé a alejarme completamente de la iglesia porque yo sentí que pues yo no merecía estar sentada en la iglesia recibiendo a nuestro Señor porque muchas cosas habían pasado que estaban fuera de mis manos y que al mismo tiempo esa batalla espiritual me hacía sentir mal para alejarme. En el 2017 estuve a punto de divorciarme, hubo un terrible circunstancia en la casa que yo estaba lista para pelear y para divorciarme de mi esposo, más sin embargo con la oración de la novena de la Virgen que desata los nudos, accedió y con su intercesión nuestro matrimonio se salvó. Yo empecé a sentir muchos como llamados para acercarme a la iglesia por medio de la confesión y la oración. Empecé a sentir a nuestro Señor, pero yo no sabía dónde encontrarlo. Me encontré con una bella persona desde el 2005, que es Claudia, que está trabajando con usted. Y yo siempre me quería acercar, pero había algo que me alejaba, que no quería que yo me acercara a ella. Bendito Dios, por su hermosa misericordia e intercesión, me comentaron que ahí iba a haber una misa de sanación, que un padre llamado Padre Claudio, que venía a nuestra parroquia, iba a hacerlo. Me empecé a emocionar porque decía, esto es lo que yo necesito, que me sane de adentro para afuera. Me emocioné tanto que traje a toda mi familia. Yo nunca había escuchado nada, yo no sabía nada, pero yo sentía que mi corazón se emocionaba. Durante esa sanación, yo tuve, creo que se llama descanso de espíritu. Fue una forma hermosa porque al momento que tocó a mi esposo y me tocó a mí al pecho, el padre Claudio, yo me dejé ir. Y olí rosas y sentí muchas mariposas alrededor mío. Y yo estaba en una paz que yo no quería levantarme. Yo decía, quiero quedarme aquí. Mas, sin embargo, hubo algo que no me dejaba. No quería que yo sintiera esa sanación. Entonces le comenté a Claudia y Claudia me dijo, trae a tu hija porque no se pudo hacer bien. Va a haber una segunda sanación. Manejé hasta allá 2 horas. Y fue maravilloso porque yo llegué, yo ya sabía lo que iba, tenía el agua, todo el mundo se reía de mí porque traía aguas, 3 litros, 4 litros, sal, 2, 3 kilos, todo el aceite, porque decía, yo vengo a salvar a mi familia. Esto que yo sentí es el Espíritu Santo y Dios quiere que haya una misión en mí. Y yo me levantaba en la madrugada y empezaba a rezar y yo no entendía, me hablaba de misas, pero yo no entendía qué era. Y Claudita me ayudaba y me explicaba. Entonces, cuando vi otra vez al Padre Claudio, yo decía, Señor, yo sé que tú me estás llamando y por favor dime qué es esto, porque estoy tan emocionada que te siento que aquí está la real presencia y siento que me está sanando. El Padre Claudio, al terminar esa preciosa misa a través de sanación, empezó a preguntarnos, ¿quién va a hacer 30 misas gregorianas? Y yo no puedo hacer eso. Es muchas misas. Yo a duras penas voy los domingos. ¿Cómo voy a hacer 30? No, no es para mí, no es para mí. ¿Quién va a hacer 40 días de ayuno? Yo, ¿qué es eso? Nunca había escuchado. Me asusté. 40 días, no, yo como mucho, me gusta mucho la comida, no puedo hacerlo. Señor, pídeme otra cosa. Pero una cosa que yo vi y que me llenaba de ilusión era ese rosario que tenía colgado el Padre en ese momento. Mis ojos se iban y yo no podía entender por qué quería yo ese rosario tan desesperada, ¿no? Pero no me animé a tomar ni los 30 días, ni los 40 de ayuno. Entonces dije, no es para mí. Bueno, misas, bueno, iré a visitar a los enfermos, sí puedo hacer eso. Al finalizar, el padre Claudio vino con una preciosa cruz con la reliquia de San Juan Pablo II. Y la primera era yo y lo besé y me emocioné y empecé a platicar con una chiquita que estaba a un lado.
y de repente yo nada más veo a Claudia porque Claudia me dice, Claudia, voltea, el padre te habla, y cuando volteo, el rosario me lo puso el padre, entonces fue cuando empecé yo a llorar de la emoción, porque fue cuando entendí que Dios me estaba pidiendo que hiciera el ayuno. Regresé a la casa y le dije a mi marido, por supuesto mi marido dijo, no, estás loca, te vas a morir de hambre, se te va a caer el cabello, eso es de locos, ¿qué estás hablando? Entonces yo me puse en oración y compré el libro y para parecer que estoy, pero necesito decirle, es la mejor arma para desarmar esos espíritus que nos están atacando. Claudita me enseñaba más, compré muchos rosarios, empecé a hablar a gente porque me despertaba yo en la mañana. Y digo mañana porque es en México, era en la mañana, pero era muy tarde aquí en el Reino Unido. Empezaba a hablar con gente, pasaba mensajes, empezaba a sentir que yo tenía que estar hablando y pidiendo por personas que yo no conocía de mi familia, nombres que se me venían y yo no entendía. Le hablaba a mi mamá para preguntar qué es esto y me explicaba, tu abuelo, tu bisabuelo, padre o el abuelo de Martin, que es mi marido, y pues yo rezaba por ellos. Y así se fue incrementando. Un año después, exacto, fui otra vez a otra misa y cuando estaba en la misa, dije, este es el momento, tienes que hacer los 40 días. Sentí una voz que me lo dijo y yo regresé muy valiente. Le dije a mi marido, lo siento, voy a hacer un ayuno de 40 días, te guste o no. Y yo lloré y recé mucho porque yo sabía que iba a tener una batalla con él muy fuerte. Cuando empecé a hacer el ayuno, me di cuenta de que ese corazón que yo tenía con todas esas batallas y con todas las cosas que había trabajado durante un año, se empezó a ablandar. Y empecé a sentir el llamado todavía más fuerte, empecé a recibir todavía más mensajes que me volvía loca porque decía, esto es demasiado, yo no puedo ayudarte así, Señor. Con este ayuno me empecé a ser más dócil porque mi corazón era tan rebelde, tan enojado con el mundo, que a pesar de que yo a mí se me confesaba, era muy duro y yo no había entendido eso. Entonces el ayuno me ayudó, me dijo, mi padre me reveló que este primer ayuno iba a ser suficiente, que yo iba a hacer un segundo y que él me iba a decir cuándo más me necesitaba. Eh, lo hice, me llamaba a un ayuno más severo, que no tuviera ni pan ni agua, pero yo no entendía cuál era ese nombre ni qué ayuno era, y es el ayuno negro, pero en ese entonces yo todavía no entendía. Hice mi segundo ayuno, que fue en Semana Santa, y es cuando empezó lo del COVID. Entonces fue muy diferente porque en el primero pude ir a misa, adoración, Luisa Picareta, que me enamoré de ella y me sentía incluso indigna de leerlo porque era tan intenso el amor que sentía que me hacía mi corazón alterarse, que decía, Dios mío, esto es demasiado. Si esto lo estoy leyendo, ¿qué habrá sentido ella al escribirlo? Entonces me sentía muy inspirada y al mismo tiempo me sentía que no debía sentir eso porque yo no era lo suficientemente sana o santa o pura para estar sintiendo este amor. En el segundo ayuno se intensificó de una forma que me asusté porque empecé a recibir mensajes y que tenía que hacer cosas y empecé a hacerlo. Fui a un curso donde me dijeron que posiblemente yo tengo esos dones, yo sigo trabajando en ellos, que es discernimiento de espíritus. Por eso yo me asustaba porque yo veía en gente ciertas cosas que yo no entendía y sabía a qué rezar y a qué rezar, cómo rezarlo. Como lo dijo el Padre, nosotros tenemos dones del Espíritu Santo, pero nosotros no los queremos escuchar o no los queremos reconocer porque o es por medio del pecado que nos bloquea o es algo que no lo quieres entender porque te asusta. Con el ayuno me dio la bendición de que mi familia se hizo más fuerte en cuestión de los problemas que teníamos. Me reconcilié con mi familia política porque no teníamos muy buena relación después del incidente de que yo me estaba divorciando. Mis hijas cambiaron mucho, se hicieron más dóciles, más cariñosas. Mi marido se convirtió al catolicismo finalmente, porque primero se hizo catecumen, pero no era completamente entregado, y empezó a estudiar más, a escuchar más. La adoración eucarística y obviamente lo que es la Eucaristía fue espiritual, pero sin embargo yo sentía esa pasión, ese dolor, y en las noches se intensificaba, tenía que hacer los rosarios, tenía que hacer todo lo que me pedía. Me enamoré de
coronilla de Santa Faustina, que es maravillosa, es hermosa. Entonces yo la rezo cada vez que puedo, aunque es en otra parte del mundo, es 3 de la tarde aquí, yo le voy a rezar, es muy bella. Ahorita que he visto lo del diario de la oración para las almas del purgatorio, las benditas almas del purgatorio, una cosa que a mí me daba miedo es porque siempre nos hablaban en la escuela que tú tienes que ser una persona muy buena, porque tú no quieres ir al purgatorio. Ahora yo lo he entendido. Todos queremos ser santos y tenemos que trabajar para ser santos y nos va a costar muchísimo, pero al mismo tiempo nosotros no tenemos el cielo asegurado. Entonces, yo creo que la garantía es llegar cuando menos al purgatorio, pero esas almitas, como no pueden rezar por ellas mismas, si nosotros intercedemos por ellas, ellas suben. Y entonces cuando nosotros teníamos problemas y les rezamos, ellas interceden por nosotros. Entonces fue cuando yo me enamoré más y empecé a decirle a toda mi familia, es que hay que rezar. Levántate y dile, por esa almita que le falta una oración para que salga. Y si son 20, hazlo 20 veces. Y fue algo que me enamoré. Con el rosario de Santa Brígida a veces me tardo mucho porque me encanta, pero he visto que esas promesas sí que se cumplen porque han habido muchas bendiciones, cosas imposibles siento que ha habido una intercesión por esas oraciones y se lo recomiendo a muchísima gente. Ahora, el ayuno negro me costó hacerlo porque en la segunda vez lo hice, pero yo no sentí nada. Yo decía que no me duele la cabeza, yo no tengo hambre, ¿qué está pasando? Pero por así, las bendiciones venían después de ese ayuno. No lo podía creer, no lo puedo platicar porque es algo muy personal, pero han pasado muchísimas cosas que le doy gracias a Dios y que se ha identificado muchísima gente. Me he vuelto ahora sí embajadora de Rúa, aunque yo quisiera trabajar más, pero a todo el mundo le digo y les mando libros y les mando los rosarios y les mando, bueno, las 24 horas de la pasión en inglés, en español, las cruces. Estoy fascinada y yo sé que una amiguita, si Dios quiere, ella también va a dar su testimonio. Tengo ahorita 10 personas que han hecho el ayuno y que están otras intentando porque es difícil. Ellos piensan que es difícil, pero lo único que yo les digo es cada ayuno es diferente. Dios nos va a ir sanando, Jesucristo nos va sanando en las cosas que nosotros tenemos que sanar. Y todas las experiencias son diferentes, porque el primer ayuno fue muy diferente al segundo ayuno que tuve. No se diga el ayuno negro, que fue algo muy hermoso para mí, pero tenemos que estar preparados con oración, dedicarnos, y aunque tú sientas que no lo estás haciendo bien, continúalo, porque mucha gente, si es que yo no pude, lo probé tantito, continúa. Incluso me dio una bendición tan grande que la gente que estaba en el ayuno, yo sabía cuando iban a empezar a titubear, le llamamos, le hablaba, ni se te ocurra abandonarlo, ahorita es cuando está la guerra más fuerte espiritual. Sigue adelante, tú puedes. ¿Y tú cómo sabes? Dios nos usa como instrumentos. Entonces es algo que a mí se me levantaron las antenitas, estoy muy emocionada, bendigo al Padre Claudio y pues sobre todo no lo suelto el rosario porque fue una bendición muy grande y yo creo que hay algo todavía más fuerte que me pide muy pronto con el Rubén. Entonces estamos en oración y yo le agradezco muchísimo que nos haya ayudado y a Claudia y a todo el equipo de Rúa. Es fenomenal y me encanta ver que hay un crecimiento muy grande, que el COVID lo ha ayudado todavía, Padre, para salir todavía más. Ahora sí que dice, todo el mundo tiene que saber. Yo hago las misas en la noche, aunque sea muy tarde, no importa, 3 idiomas, ya estoy hasta aprendiendo a rezar en latín. Así que me encanta, y Dios que lo bendiga, y le agradezco por permitirme participar. Le digo, mi testimonio es muy largo, pero después le platico todas esas bendiciones que me han pasado. Así que muchas gracias, y gracias por escuchar a todos. Una aclaración, el ayuno negro de cual hablaba Claudia es el ayuno de San Pablo. Nosotros le llamamos el ayuno de San Pablo. Son 3 días de el San Pablo cayó del caballo y 3 días no comió, no bebió nada y se alimentó solamente de la voz de Dios. Y entonces un testimonio muy lindo que Claudia nos dio desde Londres. Seguramente cada uno tenemos una situación familiar muy diversa, pero muy parecido también en algunas cosas. No tenga desesperación, todos estamos heridos. Tú tienes un marido que no es perfecto, a lo mejor
tiene una herida con su mamá, por eso no es cariñoso contigo, tú tienes una herida con tu papá a lo mejor y no sabes cómo solucionar esto. Jesús, ayunando en ti, rezando en ti, resucitando en ti, te da la solución tan suave, pero también te pone una otra marcha. Es la marcha del Espíritu Santo. Cuando uno dice, quiero misión Ruach, quieres el Espíritu Santo. No quieres ser omisión, sino ser una misión. Ahora, cada uno tiene que decidir, tú quieres en esta vida ser omisión, quiere decir, no cumplir la voluntad del Padre, no dejar lo que está escrito en el cielo sobre ti que se cumpla en la tierra, o quieres ser misión, quiere decir, deja al Espíritu Santo soplar en mí y haz lo que tú consideras más para nuestros hermanos. Diciendo esto, pues le agradecemos a Claudia